Buenas noches a todos. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Sean bienvenidos a este espacio de Gnosis de Telema. Como ustedes se han dado cuenta, a partir de este proyecto, nosotros hemos ido invitando a varios practicantes de la tradición de Telema a discutir varios temas. Les agradecería que silenciaran los micrófonos, por favor, para el desarrollo de la charla. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hemos estado realizando diferentes charlas alrededor de la corriente 93 y hemos estado también invitando a varias personas alrededor de estos temas. Hoy tenemos a Frater MP, que nos va a hablar un poco alrededor de la cábala y su uso dentro de la tradición de Telema. Bueno, Frater, cuéntenos entonces. 93, hacer tu voluntad será el todo de la ley. Aquí saludándolos a todos y todas. Acá sentir a cada corazón presente, pues que está el día de hoy acá en esta llamada. Pues no sé, Frater, por dónde iniciamos. ¿Vamos de una con las diapositivas o esperamos un poco más? Bueno, no, arranquemos de una vez. Si quiere de pronto contarnos algo de usted, de su trabajo dentro de Telema y arrancamos. Bueno, pues les cuento un poco. Yo soy habitante acá de Bogotá, Colombia. En el tema de la magia, pues digamos que llevo más o menos desde el 2009, pero como tal en la tradición telémica, estoy desde el 2019 aproximadamente. He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con la Uroto, la unificación de ritos de la Orden del Templo de Oriente, y actualmente pues estoy iniciando mi proceso en la Astrum Argentum, en el linaje de Cornelius, y pues básicamente eso. También he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en sistemas de satanismo lavellano, cosas de vampirismo, cosas de Wicca durante muchos años también. Entonces, pues ahí estamos a disposición de cualquier cosa. Creo que algunos de ustedes, los que están en la llamada, me conocen también. Eh, o ya nos hemos visto también como en otros espacios o llamadas similares, cuando estuve ayudándole a la Orden de la Bestia con algunas clases de Magic. Entonces, pues ahí nos vemos de nuevo, nos reencontramos, mejor dicho. Genial, Frater. Sí, precisamente, pues este espacio de divulgación es para poder dar a conocer en habla hispana la metodología y las tecnologías que trabaja la corriente 93. Entonces, bueno, Frater, si quiere, iniciemos. Sí, listo. Pues permítame un segundo, traigo acá la copia. Listo. Bueno, Pues les voy comentando, pues yo soy alrededor de este confiable. proyecto, nosotros estamos desarrollando este proyecto con la intención también de divulgarlo en habla hispana. La idea de la cábala en este sentido, dentro de Telema, implica también una practicidad. Nos vamos a adentrar en los diferentes aspectos históricos de la cábala, los diferentes enfoques que hay, pero la cábala que se trabaja dentro de Telema es una cábala hermética, es una cábala que tiene varias combinaciones con la alquimia y con algunas otras tradiciones esotéricas de Occidente. Entonces, a partir de esto, como la mayoría de cosas dentro de Telema, la idea es poder organizar los sistemas espirituales del mundo y poderlos utilizar como tecnologías para el objetivo central, que es la experiencia mística de iluminación o el encuentro con el sagrado ángel guardián. Eh, bueno, Frater, usted me dice, arranquemos entonces. Frater tiene el micrófono silenciado. ¿Sí me escuchan? Ay, sí, tengo el micrófono silenciado, ¿no? Bueno, como les iba diciendo, la cábala es una corriente de pensamiento esotérico, mágica occidental, ¿no? Proviene de los pueblos semitas. Pues esto es algo que ya se ha aclarado un poco más. En la antigüedad creíamos de que era exclusivamente de los pueblos hebreos, pero pues ya se extendió un poco más en un estudio como más amplio, ¿no? Ya hablamos es como de pueblos semitas, ¿no? De que hay muchas más personas. De Babilonia hizo parte pues de estos pueblos, ¿no? Y Babilonia también trae una gran parte de ese pensamiento, los magos caldios, bueno, otros pueblos. Entonces, de esta parte del mundo es de donde viene la Kabbalah originalmente. La Kabbalah es el culto a la luz. Creo que esto es algo que todos debemos tener claro siempre. La Kabbalah es el culto a la luz, y la palabra Kabbalah significa transmisión. Eso es como algo que uno siempre tiene que tener claro en todo momento. Entonces ahí no sé que si haya como algo más importante que añadir ahí, Frater.
como ponernos en ese contexto de dónde viene y qué significa la palabra. Bueno, pues no, yo creo que la contextualización ahí es importante. La cábala como tal es una ciencia hermética. Eh, Varios investigadores, no sé, Thomas Carson, se me viene a la mente cuando habla que originariamente la cábala no necesariamente pues es judía y es una posición, una postura, sino es una sincronía de varios otros sistemas espirituales. La verdad sobre esto, pues no la conocemos, sin embargo, viene a nosotros a partir de la tradición judía, los trabajos de Rabbi Shimeón en España, si no estoy mal, y bueno, hay una transmisión del trabajo a partir del desarrollo judío, pero podemos ver este punto de los números desde Pitágoras y desde otras tradiciones también, pues esotéricas. Entonces, bueno, prosigamos, Frater. Listo, algo importante también dentro de la Cábala, de este sistema filosófico, que considero que su objetivo principal es tratar de explicar cómo funciona el creador y sus emanaciones. ¿Cuáles son sus emanaciones? ¿Cómo funciona el creador? Y cómo a través del entendimiento de cada una de estas emanaciones del creador vamos a llegar hasta él o hasta lo que ya su merced había dicho desde un inicio o lo que ya se ha dicho en otros programas, a la fuente de origen, ¿no? Al cero primordial, que literal pues en la cábala se toma como literal el cero, el número cero, volver a la fuente de origen. Y creo que esto es algo que está en muchas tradiciones, ¿no? Que uno puede ver como desde los gnósticos, que uno puede ver también desde de lo grecorromano, ¿no? Que tenemos que volver a ese origen divino del que de algún modo u otro nos hemos separado. Siento que eso es una idea importante que también está presente en Telema, ¿no? Está presente en Algo Telema también, está presente en Telema y eso también lo podemos ver en la filosofía griega con Platón también, este topos urano, ¿no? Este mundo de origen este mundo primordial al que nosotros nos dirigimos, ¿no? sí, señor. Entonces, digamos, parémonos un poco, pues bueno, quienes tienen el documento en físico o en PDF, los invito a que lo tengan por ahí. El viejo y confiable Magia en Teoría y Práctica. Si tienes la edición de Luis Cárcamo, sería genial que se pararan en la hoja 146, que es la teoría mágica del universo, o el capítulo 0 de Magia en Teoría y Práctica. Es muy importante porque acá en este documento, este primer capítulo, o este primer acercamiento a lo que Crowley va a tratar de explicarnos, cómo es el proceso cabalístico, él nos pone unas reglas del juego acá. Y estas reglas de juego él nos está diciendo todo lo que es telema, todo lo que es la espiritualidad, todo lo que es el proceso mágico, lo voy a explicar más sobre, digamos acá, más sobre el proceso mágico, él lo pone como muy claro y va a ser a través del lenguaje cabalístico. Entonces, y él cita que para esto tenemos que acercarnos principalmente a los equinox, si mi memoria no falla, al 1 y el 2, que al 1 y el 5 son a los que nos tenemos que remitir. Y es muy interesante porque cuando uno como que trata de acercarse a esos documentos, a pesar de que no estén en español disponibles en este momento, hay varios capítulos que nos hablan o nos remontan a las ideas del Jardín del Edén. Nos empieza a hablar de qué es el Jardín del Edén, por qué es importante volver al Jardín del Edén, y volvemos a la misma idea, ¿no? A esta misma idea principal que nos está planteando Crowley, de que es de que tenemos que volver a un origen divino. Importante, pues como que acá en digamos, en este tercer párrafo que está en la diapositiva, al igual como aparece en muchas ideas del Equinox 5 cuando se habla del Jardín del Edén, es de que hay varias partes de la historia de la Cábala y hay una Cábala que al principio fue la que fue transmitida como tal en el Jardín del Edén, la que fue transmitida a Adán. Hay otra Cábala que pues se enseña después, posteriormente, que digamos, podemos decir que eso es la proto-Cábala, y ya la Cábala como la que nosotros entendemos en la actualidad es la Cábala de Moisés, ¿no? Yo creo que ya podemos pasar un poco al, a la siguiente diapositiva. Listo. Algo importante también es de que Crowley, o bueno, más bien en la época de Crowley, con todo este boom de autores de ocultismo muy densos que hay, creo que nace una distinción que es muy importante, que es la de que es la cábala hermética y la cábala ortodoxa. La cábala ortodoxa, pues, es la que se rige puntualmente solamente a los textos rabínicos y al Tanaj, que es como tal el libro de la sabiduría principal,
de las diferentes tradiciones hebreas o judías. Ahí está contenida la Torá, y pues nosotros nos remitimos también a otros libros, que ya es la Cábala hermética. Telema se concentra en la Cábala hermética, no solamente en los textos puros y duros de escritores de Telema, ya ven sea Cornelius, que tiene muy buenos tratados o exposiciones acerca de la Cábala, sino que nosotros también pues, nos remitimos a Dion Fortune, que es un escritor que tiene muy buenos textos, a Israel Regardie, que también tiene buenos textos, a los trabajos de la Golden Dawn, considero yo acercándonos más hacia la magia talismánica, y algunos rituales diarios que muchos de nosotros hacemos. Nos acercamos mucho desde ahí a Israel Regardie. Entonces es cábala hermética, no es una cábala que sea 100% pura, o 100% ligada a los textos rabínicos. Entonces, volviendo como un poco a este tema de la breve historia de la cábala, hablábamos de que la corriente como fue transmitida en el Jardín del Edén, que es como el primer eh, punto del que nos empiezan a hablar, o el que nos habla Crowley cuando trata de hablar como la historia de la cábala. Más adelante nos habla que hay una corriente que es transmitida por los ángeles caídos, que esto es algo que se ve más presente como en el libro de Enoch, ¿no? De que descienden los ángeles y hay unas inteligencias que encarnan en los hombres, se enamoran de las mujeres y se pervierten, y de algún modo u otro se empieza a pervertir este conocimiento puro, sagrado, que estaba en el Jardín del Edén. Y bueno, pasan muchas cosas en la historia para no alargarnos. Finalmente ya llega Moisés, que es el personaje bíblico, el cual recibe toda la cábala como la conocemos hoy en día, o la tradición, la transmisión. Él recibe esa transmisión de todos los símbolos, de una serie de símbolos, pues que para no irnos tan lejos son las 22 letras del alfabeto hebreo, las recibe y cómo utilizarlas, ¿no? Ya tenemos, ya en el siglo III, pues habíamos dicho que tenemos el Sefer Yetzirah, que es el libro de los números, que ese es de Rabbi Akiva, ya después más adelante, que también es un texto que los invito a que lo consulten si tienen la oportunidad. Tenemos la escritura también del Zohar, que es un texto muy importante. Creo que es el texto al que todos nos remitimos. En el principio del estudio de la Kabbalah, creo que a todos nos han dicho, estudia los preliminares del Zohar, y ahí va a entender de qué está hablando este compendio de libros, ¿no? Porque la que es la traducción en español son 12 volúmenes. Entonces, solamente con leer las primeras 60 hojas ya tenemos para concentrarnos un año de trabajo. Este libro, el Zohar, se data como en el siglo XVIII, si mi memoria no falla, creo que acá está escrito, y es de Simeón Ben Yochai, que es un texto muy importante si tienen la oportunidad de leerlo. Y ya pasamos a lo que nos incumbe a nosotros en este momento, en lo que vamos a empezar a profundizar un poco más, que es como tal la cábala hermética, o la cábala que adopta Crowley y empieza a hacerle una serie de actualizaciones. También podemos decir que son modificaciones, pues todo esto viene desde Eliphas Levi, que es como el padre moderno de la Kabbalah, o de los sistemas esotéricos occidentales, ¿no? Porque él es el que sienta como las bases de cuál va a ser el dogma y cuál va a ser el ritual. Esto lo expresa en 3 libros que tenemos, pues, el Gran Arcano del Ocultismo Revelado, no, más bien en orden, la historia de la magia, magia, dogma y ritual de la alta magia, y el Gran Arcano del Ocultismo Revelado. Son como los 3 textos en los que Eliphas Levi va a tratar de explicarnos cómo es el sistema cabalístico y cómo todas las corrientes actuales adoptan un poco desde la Kabbalah, ¿no? No las nombra puntualmente, pero sí deja como el entrevisto de quiénes son los que están tomando esto. Pues ya sabemos que son los Rosacruces, ya sabemos que son la masonería, las órdenes martinistas, que están tomando todo este conocimiento de la Kabbalah, que se había gestado ya, o más bien organizado en la Edad Media, y él como que trata de explicarlo en un lenguaje más asequible o más entendible en estos 3 libros. Considero que son como los más importantes ahí. Saltaríamos ya a la Golden Dawn. Considero que los trabajos de la Golden Dawn son como muy importantes, porque son los que sientan las bases de la práctica moderna de la cábala hermética. Tenemos a, pues, que su principal exponente es Samuel MacGregor Matters. También tenemos a Sir William Westcott, que es el padre como de la masonería como la vemos hoy en día, que la transformó también en algo más práctico y no en algo tan teórico como lo era en ese momento. A ellos pues les debemos todos los métodos de teurgia, traducciones de las clavículas de Salomón, la clave mayor y la clave menor, que pues que Crowley fue uno de sus editores y parte también de su traducción. Y pues como tal de la Golden Dawn, considero que el libro que es más importante dentro del arte cabalístico es el Abramelín el Mago, la Sagrada Magia de Abramelín el Mago.
Siento que este es el libro que nos da todas las bases reales de cómo debe ser la transmisión de la magia para llegar al objetivo que tenemos planteado en órdenes como la Otto, ¿no? En sus diferentes linajes, que es la comunicación con el Sagrado Ángel Guardián. No sé si hasta ahí Esto, estamos bien o vamos perdidos. esto que usted está comentando, Frater, es muy interesante porque vemos que realmente la cábala como una ciencia hermética, como una tecnología, realmente lo que propicia es la comunicación de la raza humana con entidades paterhumanas, con entidades que están en otros planos. Esta es como la funcionalidad de todo esto. Desde lo que usted hablaba de los textos de Enoch, ¿sí? De esa comunicación con estos espíritus que descienden a la tierra y se enamoran de las hijas de los hombres, hasta la comunicación que tiene Crowley con la entidad Aiguas, ¿no? El trabajo que trabajamos como telemitas en la conexión con el Sagrado Ángel Guardián. ¿Qué es la cábala para las personas que hasta ahora están iniciando en todos estos procesos? La cábala es una ciencia que nos permite a nosotros comprender el universo, el macrouniverso, y comprender el microuniverso, es decir, comprendernos a nosotros y podernos relacionar o poder entender una forma, conocer una forma de relacionar este macro y este microuniverso. Eso es lo que nos enseña la cábala. Esta es como la funcionalidad que tiene la cábala. En ese sentido, ya la cábala práctica, que es lo que el frater nos estaba comentando, hace parte de el grimorio de los grimorios, las clavículas de Salomón, el egemento, la clavícula mayor de Salomón, todo este tipo de prácticas talismánicas, la permutación de nombres también de los ángeles. Hay varios juegos a partir de la gematría y la permutación de las letras que van a ser muy útiles para el entendimiento posterior de la magia enoquiana y, bueno, diferentes técnicas. Entonces, esto es supremamente importante. Es una tecnología realmente para entender el universo, entendernos a nosotros mismos y poder llegar a esa unión entre estas dos partes. Listo, entonces es muy interesante, volvemos, pues como que la explicación más grande que da la Cábala es de que si nosotros utilizamos la Cábala para volver al Edén, el objetivo es, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, siento que mi maestro era muy claro en todo momento cuando él nos decía, es que el Tanaj, la Torá, la Biblia, es un libro que todo el tiempo nos está hablando de unos hombres, de una cantidad de hombres y de mujeres que están buscando la forma de hablar con Dios o con el Creador, más bien. Todo el tiempo están tratando de hablar con el Creador. Pero ¿por qué o para qué? Están tratando de volver al Edén. Entonces ellos consideran que en el momento de que yo puedo hablar con el Creador, puedo volver al Edén. Y algo en lo que es muy claro Crowley, cuando él trata de hablarnos de algunos de los nombres de Dios, es de que el Edén es el estado natural de la mente. Entonces ahí vemos de que ese estado natural de la mente es algo que el mago alcanza o el cabalista alcanza cuando ha alcanzado la comunicación con el Sagrado Ángel Guardián, ¿no? O sea, cuando ya ha alcanzado la sexta emanación de la naturaleza divina o de la naturaleza de la creación. Entonces acá creo que nos pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, algo que es muy importante, hay unas creencias que son básicas en la Kabbalah, creo que son muy transversales a casi todas las tradiciones chamánicas del mundo, y es de que el creador es uno, ¿no? El creador es uno, literalmente el número uno, y el creador proviene del cero, ¿cierto? Eso es como algo muy importante. El cero es la vacuidad, podemos, desde en términos de telema, volviéndonos de nuevo al viejo y confiable, magia en teoría y práctica, la hoja que les dije, no hemos ni siquiera, si ustedes se percatan, no hemos ni siquiera salido de la primera hoja, de todo lo que hemos hablado, porque aquí mismo el hermano se está diciendo remita hacia estos equinox y vamos a volver de nuevo al segundo párrafo, que es donde nos está expresando esta creencia de la Kabbalah, y es de que el cero o la vacuidad de Snuit, el uno pues se va a expresar a través de Hadith, en esta creencia explicada un poco a lo maldito, ¿no? Y esa entremezcla, pues nos va a producir a Horus, ¿no? Que es el señor de león o el resultado de este león que estamos viviendo. Entonces, eso es importante. El creador es el uno. Entonces, en términos telémicos, la vacuidad, que es Nuit, es el cero, y Hadith vendría siendo el uno, remitiéndonos a este segundo párrafo, ¿no? Pasamos ya después como al tercer o cuarto párrafo de esta misma hoja,
Y ahí nos está diciendo, Dios oculta para que la creación existe. O más bien, el creador se oculta, porque este es el término que se debe, o sea, está un pequeño problema como de traducción en esta edición del libro. Habla de Dios, pero realmente Crowley habla es como del creador. Entonces él dice, Crowley dice, el creador se oculta para que la creación exista. Entonces esto es una paradoja cabalística interesante, pues que se las voy a dejar de estudio. Eh, pero pues dentro como de mi interpretación de lo que ya viene más adelante en los textos del Zohar y lo que Crowley trata de explicarnos en esta teoría mágica del universo, es de que en el momento de la creación, el creador se limitó a sí mismo, se contrajo a sí mismo para que pudieran surgir las demás cosas. Esto se le llama el simsum. El simsum podríamos decirlo que es como el acto de pujar, como cuando una madre va a tener un hijo y tiene que pujar. Entonces, el creador se contrajo para poder gestar la creación y al momento de contraerse, como que se pliega la realidad, se crea y se crea, ¿no? Se pliega y algo se crea, se rompe, se totea y sale. Esto es el simsum en la Kabbalah. Entonces, como para que otro término más loco que aparece por ahí, también para que lo puedan ir estudiando más adelante, que esa es otra de las creencias muy importantes y bases en la Kabbalah. Todo en la creación surge gracias al Simsum. Ahora tenemos la tercera creencia. El creador, a pesar de que esté oculto en la creación, siempre va a interactuar con la creación. Pero entonces ahí está como, volvemos a otra paradoja. Pero si el creador se oculta por cómo interactúa con la creación, pues va a interactuar a través del árbol sefirótico o del árbol de la vida. Frater, no sé si puedes poner la última diapositiva para que tengamos claro el glifo cabalístico antes de continuar. La última. Si la tenemos, ¿dónde está esa? Este es el glifo cabalístico del árbol de la vida. Entonces, volvíamos, ¿no? Entonces, la segunda creencia es de que el creador se oculta, pero el ser contrae para poder crear y después puja y ocurre una emanación, ¿cierto? Entonces, la tercera creencia es de que el creador, a pesar de que esté oculto, el todo en todo momento está interactuando con la creación, con su propia creación. ¿Cómo interactúa a través de su propia creación? Con el árbol de la vida. Sé que esto hasta el momento es muy complejo de entender, pero no piensen de que el árbol de la vida es algo que está completamente externo, que es algo loco por allá en otra dimensión, eh, intangible, inefable, inconmensurable, pues de algún modo sí lo es, pero pues el árbol de la vida, la creación somos nosotros mismos, ¿no? Ya que fuimos hechos a imagen y semejanza del creador. Entonces, este es el árbol de la vida, nosotros mismos somos el árbol de la vida y somos una creación, imagen y semejanza del creador. Volvemos de nuevo a las paradojas. Entonces, si quiere, Frater, volvamos de nuevo como a las creencias bases de la Kabbalah. Ya, Era la cuarta, si no estoy mal. listo. Bueno, es importante. Bueno, hay algunas, La anterior, Frater. Ya se no, fue. madre, perdón que se me perdió. La cuarta, Frater. Esta. ¿Hasta ahí estamos claros o estamos perdidos? Creo que es el momento de hacer preguntas porque si no nos vamos a perder con la siguiente. Si alguno tiene alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, creo que veo que hay una mano arriba. Alejandra Torres, no sé si puedas en este momento hacer tu pregunta. Bueno, creo que está un poco distraída y sé. Guillermo González. Guillermo González. Hola, Teres, muy bonita noche. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias también por enseñarnos. Mi pregunta es, bueno, en esa contracción que hace el creador, el Sin Sum, para que la realidad pueda existir, bueno, a partir de ahí ya se forman los sefirots y los senderos, ¿o cómo es? Sí, señor, pues precisamente estas son las emanaciones, ¿no? Con las que interactúa. Entonces volvamos de nuevo a la tercera, ¿no? El creador interactúa con la creación a través del árbol de la vida. Pues esta semana, o sea, él se contrae
y el término que utiliza realmente el Zohar es el infinito se pliega para crear las nuevas formas. Estas formas son las Sefirot, la palabra Sefirot, que si mi memoria no falla, literalmente significa emanación, ¿cierto? Pero también hay personas que la entienden como forma. Entonces, por eso dice que la traducción que tenemos al español dice, el infinito se pliega para crear las formas. Tengamos en cuenta, pues, de que este infinito, el infinito es inconmensurable, ¿no? No hay como una forma de cualificarlo ni cuantificarlo, y pues desde ese modo podemos entender a Nuig, ¿no? Y que se vuelve una paradoja, es tan grande que al mismo tiempo es un vacío inexpresable a través del lenguaje humano. Que esto es algo de lo que nos va a hablar Crowley en el capítulo 1, en los principios del ritual, que todavía no hemos pasado ni siquiera a la segunda hoja de este capítulo muy importante de la teoría mágica del universo. Entonces, bueno, vamos de nuevo. El creador interactúa con la creación a través del árbol de la vida. Eso lo tenemos claro. Y el hombre interactúa eh, con el creador igualmente a través del árbol de la vida. Hay que tener en cuenta que todas las emanaciones que se producen en el ejercicio del Tzimtzum o todas las sefirot del árbol de la vida, del grifo cabalístico, son luz pura, son la luz en su estado más puro. Entonces, vamos a la cuarta. El creador no es un estado del ser, ¿cierto? Si fuera un estado del ser, sería idolatría. Esta es como una de las paradojas más interesantes. El creador no es un estado del ser. Si fuera un estado del ser, sería idolatría. No sé, Frater Sub, ¿qué piensa cuando yo le digo esta locura? Bueno, Frater, aquí usted nos dice que el creador no es un estado del ser. No, no sé, pues aterrícenos usted. Digamos que, como ya estamos hablando, Crowley lo habla un poquitico en el capítulo 1, yo no puedo experimentar el creador ni sus emanaciones como tal. Yo no puedo decir como en una experiencia humana. A eso es lo que estoy tratando de referirme, una experiencia de, uy, estoy tocando la cefirada, uy, este vaso no sé, es Malkut, ¿sí? Esa no es la Sí, sí. experimentación del creador. No puedo decir como este cepillo es Tifaret, ¿no? O es hot, esto es hot. Esta es mi experimentación, ¿cierto? Porque esto se me terminaría volviendo como una idolatría. Es como cuando yo tengo una efigie en la casa y digo, este es Dios, ¿no? Entonces yo tomo una estatua de Siddhartha y digo, este es Dios. Entonces esta es mi experiencia de Dios porque aquí está Dios. Y pues Ya. ese es un poco como lo que trata de explicarnos Crowley como en esta otra paradoja. Entonces él dice como, dependiendo de cuál es la experiencia que yo voy a tener con el creador, tengo que convertirme en el creador. Y esto es una cosa muy loca, ¿no? Porque tengo que generar un estado de integración en la que el yo se aniquila para poder convertirme en el creador. Esto es como lo que trata de expresarnos Crowley en esta cuarta creencia. ¿Cómo la ve, Frater, ahí? ¿O está todavía un poco enredado? Bueno, todo eso que usted está diciendo es bastante interesante y siento que tiene muchas aristas, diferencia también a Telema de algunas otras corrientes espirituales. Todo este tema de estar conectado con ese punto de la creación. El ser humano, el ser humano tiene como tal un oficio, ¿no? O sea, el corazón tiene un uso, tiene una función dentro del cuerpo. El cerebro tiene una función dentro del cuerpo humano. Y el ser humano tiene una función dentro de la creación, que es también continuar con la obra. Precisamente se ha dicho en algunos textos gnósticos que la obra del hombre como creador redime al creador, ¿no? En todo este escenario. Entonces hay un proceso de continuación. También hay un punto interesante con esto del ego, o del yo, ¿no? De la negación de ese yo, que lo veíamos hace unos días con el tema de Siddhartha, con el Buda, de la ausencia de deseo, ¿no? Y lo que dice el libro de la ley alrededor de la voluntad pura, desembarazada de lujuria, torna todo camino perfecto. Y esto hace referencia precisamente a esto. Aquí la idea realmente es que para poder ejercer la voluntad, es decir, el ejercicio de la voluntad es un acto creativo que nosotros realizamos sobre este mundo
de Asia. Usted ya hablará más adelante de esto de Asia, de este mundo material. Ese ejercicio de la voluntad que realizamos sobre este plano tiene que ver con un fluir, ¿no? Cuando es el ego lleno de deseos y lleno de pasiones momentáneas, el que trata de ejercer la voluntad, siempre la entorpece y siempre genera sufrimiento. Es como lo que proponía el Buda, y es también lo que está diciendo aquí usted con este tema de la cábala. Y la voluntad real se ejerce en este texto que usted está también citando, que es el recomendado para todo mundo, el libro 4, el libro de magia, teoría y práctica. La voluntad se ejerce cuando uno puede desembarazarse de ese ego que necesita sufrir para poder existir, ¿sí? Salir de esa torpeza. Entonces esto es muy importante, todo esto que usted dice, porque esto también nos empieza a dar algunas luces de qué se trata esto del ejercicio de la voluntad y sobre todo en el ejercicio de poder realizarla sin caer en el pensamiento de que hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley, es hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? O seguir mis impulsos momentáneos, que es uno de los errores básicos que las personas cuando apenas se acercan a Telema creen que Telema es ese libertinaje. Tal cual, Frater, pues yo también desde como mi posición o desde mi túnel de realidad, que hoy está muy de moda utilizar como esa frase, todo depende del túnel de realidad. Pues yo como desde mi túnel de realidad, cuarta creencia de la Kabbalah, de que el creador no es un estado del ser, yo lo asocio mucho a lo que habla Cornelius en Aletheia, y es de que para que el hombre pueda reintegrarse a su origen divino o al cero, llegar a experimentar, llegar a experimentar el uno y después el cero, tiene que atravesar el abismo en términos telémicos. Entonces esto es como la disolución total, el derramar toda la sangre en la copa de Babalón, es este estado en el que nosotros vamos a poder realmente acceder al creador, ¿no? Que ya dejaría de ser un estado del ser, ¿no? Porque ya nosotros ya no hay parte del individuo ordinario que exista. Entonces creo que esa es como la idea que tenemos aquí. Ya ahí pasamos de esa hoja un poco de notas más locas, ¿no? Entonces pasamos a la quinta, ¿no? Y el ser humano, no, la anterior, un segundito, Frater, uy, nos fuimos muy lejos. Pasamos como a la siguiente hoja, que se nos perdió el Frater, pero bueno, entonces pasamos como a la quinta. El ser humano es el punto culminante de toda la creación, creo que esto usted ya lo explicó en las palabras anteriores. Entonces, el ser humano fue creado por el creador, a su imagen y semejanza, y el ser humano adora al creador haciéndose uno con el creador de algún modo u otro, o más bien experimentando directamente al creador. Creo que su merced lo explicó en otras palabras más interesantes. Entonces ahora sí podemos pasar un poco como al método cabalístico, que en eso sí es usted experto, ¿no? Bueno, pues en la medida que uno siempre es un eterno aprendiz. Bueno. Un eterno aprendiz. Listo, entonces tenemos el método cabalístico. Entonces volvemos de nuevo a lo que el mismo Frater nos explicaba al inicio. La Kabbalah es el lenguaje con el que el hombre puede entender al creador. ¿Para volver a dónde? Al punto y fuente de origen. Todo gracias al ejercicio del entendimiento de las emanaciones del árbol sefirótico o el árbol de la vida, glifo cabalístico, como ustedes deseen llamarlo. ¿Cuál es este punto o fuente de origen? Ya lo habíamos hablado en un inicio. Entendemos que este es el Edén, pero Crowley también nos habla más allá. Creo que es en el capítulo 4, él deja un apéndice de que remítase por allá al Génesis, a una nota sobre el Génesis, en el Equinoccio 1, volumen 2. Entonces el hermano se está diciendo como, listo, sí, el Edén es el estado natural de la mente, pero más allá del Edén está la experiencia en la que el hombre realmente se une al creador, o más bien el hombre experimenta al creador, y no hay lenguaje ni palabra humana que pueda explicar la experiencia de unión con el creador. Que eso, pues, como les decía anteriormente, en mis palabras, es la experiencia de atravesar el abismo. De pronto ustedes lo tengan desde otro punto de vista. Entonces, bueno,
vemos que hay 3 niveles de entender pues, el trabajo cabalístico, que está la teoría, la filosofía, que es como lo más duro, y tratar de develar todos los símbolos a un nivel de esto, ¿no? De sentarnos a estudiar el libro y sentarnos Es a tratar de importante, hacer todos los ejercicios, ¿no? es importante entender aquí un punto clave de la importancia de Telema, la importancia de la cábala en Telema como una hermenéutica tal y cual la propone Gadamer, como un modo de interpretación de textos, ¿sí? Y el texto, como decía Galileo Galilei, el texto es el universo mundo. La interpretación de textos es una de las herramientas que nos permite la cábala. Cuando nosotros nos aproximamos a textos complejos como el Zohar, o nos acercamos a textos complejos como el Génesis, como el Apocalipsis, o como algunos otros textos complejos de otras tradiciones, el mismo libro de la ley, estos textos tienen ciertas llaves simbólicas para poderlo entender. Y el uso de la cábala nos ayuda a poder hacer una hermenéutica, una interpretación del texto cada vez de manera más adecuada, a partir de la transmutación de símbolos, a partir del estudio y la relación de los diferentes aspectos y contraposiciones simbólicas que tiene el texto. Es por esta razón que cuando nos encontramos hablando por lo menos de una bestia de 7 cabezas, ¿sí? O de la gran ramera de Babilonia en el Apocalipsis, esto tiene una simbología que no se puede entender de manera literal, sino que a partir del estudio de la cábala podemos empezar a descifrarla. Lo mismo sucede con el libro de la ley y con varios otros textos esotéricos. Entonces, una de las funciones importantes dentro de Telema, de la cábala dentro de Telema, es esta interpretación de textos. La cábala permite abrir los sellos del contenido con respecto a los diferentes aspectos de la tradición de Telema. Frater está silenciado. Ah, carajo, listo. No, pues estaba volviendo como a lo mismo que su merced decía. Entonces, el primer nivel de estudio está, el primer nivel en la Cábala está como estudiar los textos fuentes y hacer la develación correcta de cada uno de los símbolos. Normalmente para esto uno tiene que ser un lector muy ágil y el maestro por lo general no le va a decir a uno el 100% de toda la información, porque en el ejercicio se espera de que el estudiante tenga la audacia de entender de qué es lo que realmente se está hablando. Cuando se han develado una parte de los símbolos o una parte de lo que se está hablando en el texto fuente, pasamos a la segunda parte, que es la meditación. Considero que Crowley es específico en todos sus textos, libros, en el mismo capítulo 1 de Magia en Teoría y Práctica, cuando el man nos habla de los principios del ritual, capítulo 1, principios del ritual, y también, pues, cómo inicia el libro, es la meditación. Al final del día, si nosotros no vamos a meditar esta vaina, no vamos a hacer nada. Y pues la meditación también nos habla un poco de las técnicas de cómo mover la energía y de cómo crear la Merkabah, que la Merkabah se nos llevaría toda la noche a hablar un poco acerca de la Merkabah. Pero Aquí entonces, este es como también, uno de los puntos centrales, ¿no? Y creo que Crowley es muy específico también en este capítulo 1, los principios del ritual, y él dice, todos los rituales que nosotros vayamos a realizar, ya bien sean dramáticos o sean ceremoniales, eh, tienen que culminar en el estado de meditación, ¿no? Creo que Crowley siempre es muy claro y por eso Crowley inicia esta obra, que es como su obra ejemplar, eh, con unos apartados de yoga, ¿no? Entonces, esa es como la parte más gruesa, siento yo, la meditación. Y cuando ya dominamos la meditación y controlamos realmente los símbolos, es de que el mago puede hacer magia y como el mismo Crowley nos lo expresa en el capítulo 1, los principios del ritual de magia en teoría y práctica, todo verdadero acto mágico o todo verdadero ritual mágico va a ser lanzarnos a la experiencia del Sagrado Ángel Guardián o la comunicación con el Sagrado Ángel Guardián. Esto es algo que él deja súper claro en todo momento. No sé si hay como una duda ahí. Él lo dice, ¿no? Todo lo que sea magia o procesos mágicos que no conectan al Sagrado Ángel Guardián es solamente hechicería o magia negra. El mal la deja súper clara todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo? La comunicación con el Sagrado Ángel Guardián.
Y volvemos de nuevo al texto, capítulo 0. En el capítulo 0, Crowley nos está diciendo cuáles son las reglas de juego para la comunicación con el sagrado ángel guardián. La Kabbalah, voy a explicarlo todo a través de la Kabbalah, capítulo 0. De por sí, antes de iniciar el capítulo, ya nos está poniendo el glifo cabalístico y nos está diciendo de qué nos va a hablar. En el capítulo 1 nos está diciendo todos los rituales que vamos a realizar o todo lo que vamos a aprender a hacer acá tiene un único objetivo, que es la comunicación con el sagrado ángel guardián. Esto es lo que nos está diciendo este capítulo. Y ahí vemos que son los 3 niveles de la Kabbalah en este momento, ¿no? Pasarnos por teoría, filosofía, develar los símbolos, sentarnos a meditar los símbolos y después sentarnos a hacer el real proceso mágico, la comunicación con el sagrado ángel guardián. Y ahora sí, ¿cuáles son las formas de exploración de estos 3 niveles? Que es cuando esta vaina se pone divertida, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuándo empieza lo divertido de este libro? ¿O cuándo me voy a poner yo a hacer cosas prácticas realmente? Entonces, tenemos la práctica de ceremonias y magia talismánica que llaman, que acá nuestro querido Frater es especialista en magia talismánica y ceremoniales. Tenemos el estudio y la interpretación de los textos fuentes, es decir, hacer los paseos a través de cada uno de los libros en los estados superiores de conciencia. Y tenemos la transmisión oral, ¿no? Pues que siento que el 2 y el 3 están ligados de la mano, porque sin la tradición y la transmisión oral, que es parte de lo que se transmite en las órdenes iniciáticas o lo que le enseña a uno, se enseña de mago a mago, es la tercera parte de exploración de la Kabbalah. No sé, Frater, si existe alguna otra forma de exploración de la Kabbalah que usted conozca o alguien tenga otra Bueno, forma de aquí hablarnos de exploración de la Kabbalah. acá hay unos puntos importantes en lo que usted nos está explicando, Frater. El primero que quisiera abordar es el tema del conocimiento. Nosotros dentro de las esculturas occidentales, ¿sí? Que somos nosotros, ¿sí? Aunque seamos ese vástago, pero estamos educados bajo la cultura occidental, nos han educado bajo el contexto de que la racionalidad positiva es lo que nos lleva al conocimiento, es decir, la lectura de los textos y el análisis lógico-racional de los textos nos permite el entendimiento. Esto a partir de la filosofía kantiana y de todo el iluminismo que viene, bueno, europeo. Sin embargo, hay otra forma de conocer, que es una forma que remite más a un lenguaje metafórico, y esta forma de entender no se ajusta a la razón lógica, sino que se ajusta al mundo de la intuición o al mundo de los sentidos suprarracionales. Vamos a esto, a lo que usted estaba hablando de la meditación. Hay personas que a veces dicen, bueno, hay una fórmula mágica para entender esto, como no sé, no sé, el agla, ¿no? O alguna palabra mágica como el IAO. ¿Cómo podemos entender esto? Podemos estudiar muchos libros, muchas historias alrededor de estos nombres mágicos, pero es a través de la meditación que nosotros podemos acceder al acto real o al conocimiento real de lo que representa esta fórmula mágica. Entonces, este conocimiento de la Cábala combina no solamente el conocimiento racional, lineal, sino que combina también modos de conocimiento que aplican la metáfora y que aplican esto que llamaban los antiguos como la eureka, ¿no? Como que llega una revelación de la nada, que podemos comparar también como una experiencia mística. Esto surge a partir de los rituales, a partir de las meditaciones, estas verdades descienden, o sea, como que llegando otra vez al mito de que los espíritus antiguos descendieron a la tierra, estas verdades descienden y nos encarnan y habitan en nosotros. Entonces no son verdades a las que yo llegue por medio de una acumulación de conocimiento o de análisis, sino que me poseen, como que nos llegan, son verdades que nos llegan. A partir de eso vemos la introducción pues, del Génesis con esta palabra muy conocida que es Bereshit, y que representa la idea de Dios creó meditando, ¿no? A partir de transmutaciones de gematría, Dios creó meditando el mundo. Es que eso significa que nuestra capacidad de meditación, es decir, de visualización y de representación, es el acto creativo con el que nosotros transformamos también la realidad. Y aquí ya nos están diciendo cómo realmente se generan los actos mágicos, a partir de la visualización y la proyección de imágenes en nuestro aparato mental. Esto es algo fundamental. Lo remito ya al hecho práctico, por lo menos de las ceremonias que el frater nos estaba comentando. Yo puedo hacer un destierro o un ritual menor del pentagrama para defenderme de un ataque mágico o para algún fin práctico.
pero si mi capacidad de representación no está entrenada, pues el ritual no va a tener pues mucha fuerza. Depende a nivel de ya casi psicológico de mis propias facultades de visualización para poder proyectar la energía. Esto ya nos dice de una cierta disciplina, ¿no? Vamos a los textos por lo menos de Abramelin, ¿no? Cómo se prepara uno con una cierta disciplina para adquirir estas potencialidades, ¿sí? O los ejercicios de yoga, donde nosotros visualizamos tattvas o realizamos asanas por largos periodos de tiempo. Todos estos entrenamientos están enfocados a fortalecer esta capacidad necesaria que usted nos estaba comentando, Frater, que es la meditación o la generación de imágenes dentro de nuestra pantalla mental. Es a partir de esto que nosotros generamos esto del trabajo de la Merkaba o generar el cuerpo de luz, ¿no? El cuerpo astral, esta exploración sobre los otros niveles. Entonces, todo el trabajo alrededor del árbol de la vida, todo el trabajo alrededor de la exploración de los otros universos, hoy en día que está tanto en boga gracias a Hollywood, este tema de los multiuniversos y todo esto, la única forma de experimentar esto de manera real, no solamente especulativa, sino real, es a partir de la meditación, de generar esa proyección de las imágenes mentales. Bueno, y la importancia de la tradición oral, esto es algo muy importante. Siempre la tradición oral implica un punto central, porque el conocimiento no se puede transmitir solamente a partir de textos, sino a partir de una transmisión energética. Esto es también importante, y no solamente lo remitimos a la cábala, sino a la psicología, por lo menos a Vygotsky, que tiene una teoría del aprendizaje humano a partir de la zona común de contagio, ¿no? A partir de estar con una persona que conozco un arte, yo aprendo ese arte, ¿sí? Y es mucho más que simplemente verlo en un libro. Este tipo de cercanías y este tipo de contacto, lo que Eliphas Levi llamaba la cadena mágica, ¿sí? Una cadena energética, ¿sí? Permite realmente la transmisión del conocimiento, es decir, hacer cábala, es decir, comunicar un conocimiento para que éste se expanda a través de pues, las mentes humanas, ¿no? Estos es como los puntos que considero como importantes alrededor de este tema de la cábala, Frater. Sí, pues es un poco, siento que estamos como en la misma sintonía. Algo que yo siento que es importante, en algún momento cuando hablábamos y leíamos la cábala mística de Ion Fortune, es de que ella expresa como siempre en todo momento que la cábala es el yoga de Occidente y es el Sí. método a través del cual vamos a alcanzar pues la voluntad verdadera en términos de Crowley, ¿no? Es el método con el que vamos a empezar a explorar o a entender todas las tradiciones mágicas de Occidente. Entonces, eso es muy importante. Si no estoy mal, ella se lanza como esos spoilers desde el capítulo 1 al 3. Por ahí va como la cosa, empieza como a De la hablarse cábala mística. de la cábala mística de Ion Fortune, que es donde Bueno, expresa esto, dicen. Entonces, si quiere, pues podemos como pasar la diapositiva. Creo que de aquí listo. no Aquí alguien tenemos nos está más. preguntando cuál es la manera correcta de meditar y cuáles son los pasos. Bueno, realmente la manera correcta de meditar, bueno, de manera, cuando nosotros nos acercamos al tema de la meditación, muchas personas llegan y dicen, bueno, me puedo quedar en silencio y empiezo simplemente a dejar ir la mente. Hay muchas técnicas. Tanto la cábala tiene unas técnicas donde yo empiezo a vibrar diferentes palabras, donde yo empiezo a proyectar diferentes símbolos, ¿sí? Por lo menos doy un ejemplo de esto ya a nivel de la magia occidental. La asunción de las palabras, por lo menos la palabra INRI, donde uno come literalmente, aspira las palabras mágicas y las mete dentro del cuerpo. La idea es poder fortalecer la mente paso a paso. Por eso Crowley nos dice en Telema, porque hay muchos métodos alrededor del mundo para entrenar esta capacidad de visualización y de meditación. Pero en Telema, Crowley nos pone un preámbulo que realmente es el yoga de Patanjali, ¿no? Estos primeros pasos que Crowley nos está proponiendo aquí, realmente es el método de Patanjali donde nos está mostrando que a partir de la asana, el control del cuerpo, a partir del control de la meditación, a partir del yama ni yama, yo puedo realmente generar estados de proyección mental y de la creación de imágenes y concentración en unos puntos. Esto es algo fundamental porque a partir del yoga yo empiezo a entrenar esta capacidad. Hay muchos métodos en la tradición de Oriente,
como, no sé, la visualización de tattvas, la meditación con los tattvas. Esto es un trabajo que también utilizaba la Golden Dawn y es bastante útil para entrenar la mente. A la mente hay que entrenarla como cualquier otro músculo, desde cero. Primero hay que limpiarla. Doy el ejemplo aquí rápido. Las personas que se sientan a meditar las primeras veces, lo primero con lo que uno se enfrenta es con un mare magnum de ideas, de preocupaciones, de juzgamientos, sale la mente a saltar. Altima nos decía muchas veces en las prácticas que nosotros teníamos en Otto, el asunto de que parecía un simio metido en una canasta. Empieza a saltar desesperadamente la mente porque la mente no está acostumbrada a estos estados de tranquilidad y de quietud. Entonces empieza a soltar traumas, culpas, achaques, acusaciones, y esto no nos deja concentrar. Primero debemos pasar este filtro de concentrar la mente y poderla limpiar de toda esta basura, de todos estos mecanismos mentales, para poder llegar realmente al estado de proyección. Entonces la meditación es un paso a paso. Métodos hay muchos, métodos hay muchos. Dentro de Telema se propone en el libro 4 estos métodos de yoga, pero métodos hay muchísimos para contestar esa pregunta. Yo Ahora sí, considero, respondiendo un poco a la pregunta, volvemos al viejo y confiable Altima. Creo que él ha sido maestro de muchos de nosotros. Em, Dentro del método de meditación, pues él siempre nos decía, y yo lo consideraba descabellado, yo pensaba, este man me está tomando el pelo, o simplemente me quiere molestar. Él me decía, para meditar hay algo que es muy sencillo y es gratis. Cierre los ojos y respire. Eso es como lo más básico. Siéntese en la postura asana que uno considere que es como la más idónea o la que uno se sienta más cómodo, y cerrar los ojos y respirar. Muchas veces solamente hay que dejar de la mente divagar y solamente respirar un poco. Y eso se empieza a convertir en un espacio de exploración también de qué tiene uno guardando, pululando por ahí en la cabeza. Y desde ahí yo siento que empieza a partir el estado de meditación, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me hacen la misma pregunta, además de contar la anécdota, es de que se remitan a este libro, eh, el gran libro de los rituales mágicos, o también se consigue con otro nombre, que es 11 lecciones de magia, o si lo tienen en inglés, Modern Magic, del viejo y confiable Donald Michael Craig. Este libro es una belleza para aquellos que quieren trabajar en solitario y quieren como lanzarse a una experiencia de Magic en casa. Y es muy bueno en Kabbalah, tiene muy buenas nociones de Kabbalah. Explora, habla de muchas cosas de cómo explorar el árbol de la vida desde casa, desde la comodidad de nuestro hogar, sin necesidad de que alguien me esté diciendo qué hacer. O sea, es un manual súper genial. Y él tiene un método de meditación muy bueno, que está en la hoja 93, curiosamente, y es de que él habla que la meditación debe tener tres pasos, ¿no? Primero, debemos sentarnos como o ubicar el lugar donde vamos a hacer nuestra meditación. Busco la forma de relajarme. Hago un ritual de destierro. Al terminar el ritual de destierro, me pongo en la postura que necesito, bueno, la postura que voy a explorar el día de hoy, ya sea, no sé, un perro boca abajo o la postura del muerto, etcétera, 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 la que yo quiera hacer. Y vuelvo a iniciar con una respiración continua, un flujo de respiración en el que no voy a hacer una pausa entre la inhalación y la exhalación. Busco relajarme, relajar el cuerpo, y contemplo una imagen, ya bien sea una carta de tarot, como el frater lo está diciendo, un tattva. Me grabo la imagen visualmente, después cierro los ojos, vuelvo a ingresar al estado de relajación y visualizo esa imagen. Y después lo que tengo que hacer es lo que él llama el estado de negación, y es empezar a visualizar cómo la imagen va desapareciendo lentamente en nuestra cabeza, en nuestra pantalla mental, como lo dice el frater, y que dejar la mente en blanco, tratar de dejar la mente completamente en blanco. Es muy curioso porque él mismo, cuando nos está hablando como en esta primera lección de Kabbalah de este libro, él nos dice como el universo está hecho de dos cosas, de luz y sonido. Entonces, si ustedes se percatan cómo funciona el pensamiento en la mente, pues luz, que son manifestaciones de diferentes imágenes, y de palabras
Creo que no sé si soy la única persona que le ocurre eso, pero todo el tiempo uno tiene como una voz, un interlocutor que todo el tiempo le está hablando a uno. Eso es lo que hay que pausar, ¿no? Entonces, no palabras, no luz, no sonido, no imágenes por la cabeza. Eso es lo que toca tratar de buscar en ese estado de negación. Y siento que esa es como la mejor forma de empezar uno a explorar el estado de meditación. Es gratis, como el mismo, todo el mundo lo dice, meditar es gratis y solamente consiste en sentarme en la forma que yo considere más cómoda, cerrar los ojos y respirar. El viejo y confiable, el gran libro de los rituales mágicos, también se consigue como Selecciones de Magia o Modern Magic, si lo van a comprar en inglés, de Donald Michael Craig, recomendado del día, junto con Magia en Teoría y Práctica. Entonces, volviendo ya al tema de la cábala, algo que es muy importante que siempre le dicen a uno antes de como de lanzarse a estudiar el árbol de la vida, eh, hay que tratar como de entender de que el alma tiene 5 partes, que es las que vamos a ver acá. Digamos, yo acá trato de ponerlas un poco en términos más asequibles de Telema, que son pues estas son las palabras o nombres sagrados que se vibran mientras estamos haciendo el pilar del medio. Eh, Me las explicaron así en un momento, pues yo las traigo acá también. Y estas son las 5 partes del alma, ¿no? Entonces vamos de abajo hacia arriba, tratando cómo explorarlas. También tienen unas relaciones directas al árbol de la vida y a los mundos del árbol de la vida, ¿no? Entonces vemos que el nefesh, que es la primera parte del alma, podría decirse que es el cuerpo físico, es nuestro cuerpo físico. Pasamos al ruach, que es la manifestación de Dios, ¿cierto? Y esta manifestación de Dios está alrededor de todos nosotros. El ruaj, algunas personas lo han traducido como aliento también. Podemos irnos un poco de nuevo a lo que habla Crowley en la primera parte de Magia en Teoría y Práctica, que es la respiración, el prana, ¿no? Entonces acá ya vemos de que el nefesh podemos hacer como una comparación de que tiene que ver un poco como con el asana, el control del cuerpo. El ruaj nos habla un poco de que es el control del pranayama, el control de la respiración, el control de nuestra propia energía vital, ¿no? Que pues como no es un misterio, creo que es un misterio gritado a voces, y creo que Crowley no se cansa de decirlo en este libro y en todos los demás libros, la forma más fácil y efectiva de mover energía en el cuerpo y de proyectar nuestra energía, de proyectar nuestras intenciones. Esto es algo que también Gerald Gardner habla en Brujería en el Witchcraft Today, que creo que no existe una traducción buena al español. Él lo dice, la única forma de proyectar energía, la única forma de proyectar nuestra energía es a través de la respiración. Si nosotros no tenemos un flujo constante y claro en nuestra respiración, no hay proyección absolutamente de nada y no va a haber un control total de la mente. La tercera parte del alma es lo que ya habla nuestro querido frater, es el Yao o la Neshama. Esa Neshama, eh, digamos que es el acceso al alma colectiva, ¿no? De algún modo u otro es como el primer retorno a la luz, o más bien también lo explican de algún modo u otro, no sé por qué en la Golden Dawn lo explican así, pero también me casé un poco como con ese término, de que este estado de la Neshama es encontrarnos con nuestra propia luz interior. O sea, no es como encontrarnos con un estado externo del creador, sino encontrarnos con nuestra propia luz interior, que es también en un término un poco más telémico, es encontrarnos con nuestro propio sol, encontrarnos con el motor de nuestra propia creación o el motor de nuestro propio ser. Ya encontramos que pues la Sia o la Shia, o algunos lo pronuncian también Gia, no sé realmente cómo es la pronunciación en el hebreo antiguo, eh, es la destrucción total del mago. De algún modo u otro se dice que es el estado de disolución o de destrucción, en el que el mago se funde fuertemente al creador, y esto es como el estado superior del samadhi, es como el samadhi más chingón, el samadhi más perrón, como escribían por ahí en Facebook hace unos días. Y ya la yejida o la yeshida, como está escrita ahí, es como el punto en el que el creador se disuelve y la persona que busca al creador, se disuelven los dos al tiempo y entramos al estado del cero, al estado del que habíamos hablado, que es el estado que Adonai había enseñado al hombre o a Adán
y a Eva les había enseñado en el jardín del Edén. Listo, entonces vemos de que en ese orden de ideas un poco de pronto me estoy equivocando. Cuando ya estamos en la Neshama es cuando realmente ingresamos al el estado natural de la mente. Eh, Ahí es cuando realmente ingresamos al jardín del Edén, y cuando volvemos o retornamos realmente al cero, al punto cero de creación, a la vacuidad, es cuando ya llegamos a la yejidá o a la yeshidá. Entonces, no sé, Frater, si estoy disvariando, estoy loco, o mis afirmaciones están bien, interpretaciones del texto. ¿Cómo lo considera Ahí usted? se le estuvo, ahí se le estuvo cortando un poco el audio. Pero bueno, no, me parece genial. Esto es una de las cosas interesantes también de la cábala, es que el asunto para las personas que los escuchan, la cábala es bastante amplia, es muy diversa. Realmente, tanto Crowley como Eliphas Levi decían, es imposible que una mente, sí, o sea, la mente de cualquier persona no se asombre al acercarse a la cábala, porque es una metodología y una filosofía práctica que realmente implica una apertura de conocimiento muy grande. En este caso, estos niveles del alma, también varios ocultistas lo han comparado de una manera psicológica pues, o sea, una manera de entenderse también a uno mismo. Como usted decía, hay una relación con el árbol de la vida. Esta Nepesh también puede ser parte de los instintos, lo que Freud denominaba como ese inconsciente personal, ¿sí? La Roach es ya como esa parte de, como una especie de super yo sublimado que tiene un control ya sobre la realidad, esa centralidad de Tiferet, bueno, para no enredarnos tanto con estos términos cabalistas, como una centralidad, un control ya de un sentido ya del ser como tal. La Neshama como la inspiración divina, ¿no? Podemos decir que esa Neshama también viene de Binah, ¿no? Como esa luz divina que realmente nos está pujando hacia la elevación. Lo que Carl Gustav Jung habla como ese instinto de superación que tiene el ser humano, ¿no? Así como hay instintos de alimentarse, instintos de reproducción, hay instintos en el ser humano que lo impulsan a crecer y evolucionar, siempre a estar hacia arriba, como que adquirir cada vez más dominio sobre la realidad, ¿no? Entonces, estas determinaciones alrededor de la cábala y de las partes del alma, también, como les decía, representan el entendimiento también de cómo funcionamos nosotros. Y esto es algo supremamente fundamental que nos ha marcado también en este proyecto de la gnosis de Telema, en la idea de que es importante que nos conozcamos a nosotros mismos para poder funcionar en la realidad. Si no tenemos control y conocimiento de quiénes somos y cómo funciona todo nuestro aparato mental, nuestra alma, nuestro cuerpo, es muy complicado que nosotros realmente podamos ejercer la voluntad, que realmente nosotros podamos ejercer o hacer un ejercicio en el mundo, porque el desconocimiento de todos estos factores, el desconocimiento de cómo funcionamos, realmente no nos permite movernos, no nos permite jugar de una manera sensata con las condiciones de la realidad, porque esto también son dimensiones de entendimiento del universo. Es decir, cuando yo me encuentro en un estado pobre de conciencia, es decir, atrapado en la Nepesh o atrapado dentro de estas pulsiones o estas necesidades básicas, estos primeros niveles de conciencia, pues soy víctima de ellos. A partir de que yo voy evolucionando y me voy dando cuenta de cómo funciona la realidad, yo puedo ser cada vez más libre y tener un ejercicio de la realidad mucho más sensato. Entonces, he aquí la importancia de toda esta ciencia. Era como lo que quería como complementar. Listo. Entonces, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Entonces, ya teniendo claros eh, estos 5 estados de la mente, o del alma, como se le explica en la cábala, ahora sí nos lanzamos a tratar de entender un poco el glifo cabalístico, que es como el proceso en el que tratamos de embarcarnos el día de hoy, tratar de introducirlos el día de hoy en esta pequeña charla, y es de que el árbol o el glifo cabalístico, antes de empezar a explorar los 32 símbolos que lo componen, lo podemos dividir en 4 grandes sectores o en 4 grandes mundos: el mundo de Asia, el mundo de Yetzirah, el mundo de Briah y el mundo de Atzilut. Entonces, algunas personas lo hablan de que el primer mundo es el mundo físico. Pasamos ahora al mundo de Yetzirah, que es el mundo etérico. Pasamos al mundo de Beria, o Berilla, no sé por qué algunas personas también lo traducen así, que ya sería como el mundo astral. Y nuestro último mundo
El Atzilut es el plano mental. Entonces, hay unas traducciones como esas palabras. Entonces, Asia, Yetzirah, Briah y Atzilut, que son acción, formación, creación y emanación. Entonces, hablamos desde la Kabbalah de que los cuatro como planos que componen esta realidad o o esta forma de empezar a relacionarnos directamente con el creador para llegar hasta el cero, al estado total de la disolución del ser. Entonces son esos, ¿no? La acción, la formación, la creación y la emanación. Volvemos, es el plano físico, el etérico, el astral y el mental. Está como dividido como una especie de planos o cuatro manifestaciones de la realidad. En la Kabbalah que nos está trayendo el día de hoy acá, en la hermética hablamos de que estas cuatro formas del árbol o cuatro reinos del árbol, cuatro planos que están arraigados al árbol, son las mismas cuatro letras del inefable e impronunciable nombre de Dios, ¿no? Que es Yod, He, Bau, He. Estas cuatro letras, Yod, He, Bau y He. Adicional a eso, cada una está ligada a un elemento. Crowley lo explicará más adelante cuando se concentra a hablar en su obra acerca de las fórmulas elementales, que nosotros no nos vamos a concentrar a hablar el día de hoy de eso. De por sí esta imagen que estoy acá exponiendo el día de hoy es robada de una clase del frater Leonardo de hace muchos años, es tomada de ahí y nos exploraba o nos decía, nos hacía explorar estos términos y nos decía que el momento en el que el mago o el cabalista reconoce estos cuatro mundos y cómo el alma opera a través de estos cuatro mundos, eh, volvemos a algo que se llama el tikkun olam, que no es que otra cosa más que reparar el mundo. Entonces, pues uno cree que reparar el mundo sería como curar la hambruna mundial o todas las guerras, no. Reparar el mundo es de nuevo, volvemos a la primera diapositiva, a lo que poníamos en la primera idea, es volver o retornar hacia origen divino, volvemos de nuevo a la misma idea de que teníamos o que el frater Leonardo nos estaba diciendo de que en el momento en el que el hombre se hace uno con el creador o experimenta el creador y el creador termina, el mago y el creador se disuelven, se destruyen, es la forma en la que se repara el mundo, o sea, volviendo a ese cero, a ese punto de origen. Y creo que ahí como que complejicé otra vez todo el tema y volvemos de nuevo a todas estas paradojas cabalísticas. Pero entonces esa es como la importancia de los cuatro mundos. Entonces vemos que aquí el mundo de Asia está ligado directamente al elemento tierra, el mundo de Yetzirah está ligado al elemento aire, el mundo de Briah o de Beriyah está ligado al elemento agua y Atzilut está ligado al elemento fuego y lo que está por fuera de estos cuatro mundos eh, estos cuatro mundos, cuatro planos, no es más que el cero, lo que nosotros entendemos en Telema como Nuit. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero esta cosa, ¿cómo la relaciono al alma? Entonces, como Crowley era un experto en hacer relaciones en el árbol de la vida, entonces él decía, el Nefesh está ligado al plano de Asia, la Ruach está ligada a Yetzirah, ahora vamos que la Ruach, ¿no? La Neshama está ligada un poco a Briah, la Shia o la Gia está ligada, completamente relacionada a Katzilut, y tenemos que ya la yejida o el estado superior de todo el entendimiento es cuando el mago se ha disuelto completamente y el creador se ha disuelto completamente y estamos en el estado del cero, ¿no? Cuando ya no ya no existe ni siquiera el árbol de la vida. Es el estado de la yejida. Como que esto es lo más importante como de los mundos, ¿no? Entendemos un poco cómo funciona el alma, entendemos un poco cuáles son los mundos y ya nos lanzamos a tratar de entender el glifo cabalístico, que es el estudio eterno de toda la vida, porque todos los libros y estudios de la Kabbalah van a estar remitidos al glifo cabalístico, ya el estudio puro y duro. Entonces, pues, Frater, no sé si haya algo más que añadir a los cuatro mundos.
Bueno, este tema de los cuatro mundos es importante. Hemos estado hablando alrededor del esquema de la gnosis de Telema, alrededor de estos cuatro elementos. Como ustedes se dan cuenta, y les he dicho siempre, el tema de los cuatro elementos no se agota. Es una forma de organización, una idea para comprender los diferentes aspectos. No solamente lo vemos en la tradición egipcia o en la tradición de los griegos, sino también lo vemos aquí en Cábala. Esta relación simbólica la vemos desde las Alejandrías, ese gran trabajo de síntesis que se realiza en estas épocas. Y bueno, aquí los mundos tienen que ver también con nuestra capacidad de percepción. Cuando nuestra capacidad de percepción va aumentando, nosotros vamos siendo conscientes cada vez de cómo funciona el universo en estas etapas. La mayoría de los seres humanos nos encontramos en este punto de hacia, nos encontramos encerrados, digamos, en los diferentes complejos condicionados de nuestras personalidades, las formas que tenemos de relacionarnos, y no nos permite tener un acceso directo hacia la realidad. La realidad se encuentra permeada por un montón de cosas. A partir de que nosotros vamos abriendo por medio de la práctica diferentes niveles de conciencia, vamos experimentando el universo en estas otras capas y en estas otras dimensiones. Por eso el árbol de la vida y estos cuatro mundos también representan un mapa de evolución, un mapa de ascenso, un mapa de conocimiento. Entonces eso es como lo general que podemos decir alrededor de estos cuatro mundos. Yo en algún momento también relacionaba los mundos como a este texto de las 3 etapas de la iniciación, de que hablar de que Asia es el hombre de la tierra, y bueno, etcétera. No sé si en algún momento su merced había hablado de esto. Ya cuando el mago está completamente iniciado, pues ya estaría Sí. en Briano, y ahí para allá es la experiencia, la real y verdadera experiencia mágica, ¿no? No sé Sí. qué consideras más el tema del hombre en la tierra, los amantes, el ermitaño, estos temas que se exponen de... Bueno, esto tiene que ver también con bastante simbología, pero vemos el punto de que ese tres como las tres letras madres dentro del alfabeto hebreo, representan también estos mundos, y ese último que lo contiene todo, ¿no? Los primeros tres aspectos de la realidad es fuego, agua y aire, y la combinación de todos estos da el elemento tierra, que es el último. En este sentido también vemos esa transmutación. Si usted ve también el Abramelín, también hay tres diferentes aspectos de la iniciación. Aquí el 3 y el 4 ocupan un punto muy importante dentro del trabajo cabalista, pero nos tendríamos que ir al análisis de la gematría y todo, y siento que ya nos desbordaría de esta charla. Bueno, entonces eso quedará para una siguiente charla más profunda. Entonces, y podríamos ya pasar a la última diapositiva, si mi memoria no falla. Y aquí volvemos de nuevo al glifo cabalístico ya explicado. Eh, Considero que hay demasiada información acerca del árbol de la vida como para concentrarnos acá a explicarlo. Hay muchas, múltiples representaciones del árbol cabalístico. En Telema nos concentramos en esta con unas correcciones, o correcciones no, actualizaciones que hace el sistema cabalístico Crowley. Y acá lo tenemos. Si ustedes se percatan, son 32 símbolos, que son los 22 senderos del árbol de la vida y las 10 sefirot. Eso no quiere decir de que algunas personas o algunos libros se concentran en decir que el árbol cabalístico no son más que 10 sefirot, 10 símbolos, y como que reducen un poco los caminos. Yo siempre trato de ser muy claro y expresar de que el glifo cabalístico está conformado por 32 símbolos. Podemos hacer unas asociaciones a cada una de las esferas o emanaciones, como ya lo hemos hablado. Estas esferas y emanaciones, como ustedes pueden observar en la imagen, que creo que no se ve muy bien, pero están asociadas a un elemento puntualmente, a un elemento como ya lo hemos hablado, agua, tierra, fuego, etcétera. Vemos que tiene una asociación astrológica, de que nos está hablando de una energía, una suerte de energía que está moviéndose en esa parte de la emanación. Por ejemplo, vemos que Tifaret, que es la que siempre se ha llamado, siempre se ha hablado, que es la Séfira en donde ocurre la comunicación con el sagrado ángel guardián, está regida por el Sol, y sabemos pues de que el Sol es el centro del sistema solar, por ende es la esfera que más luz emite. Entonces, como que el objetivo, si ustedes se recuerdan,
lo que habíamos hablado, Crowley nos decía el objetivo, el primer objetivo al que el mago debería lanzarse es a la comunicación con el Sagrado Ángel Guardián. Entonces, por eso él se lanza en ese capítulo 1 de Magia en Teoría y Práctica a decirnos como todo lo que es real y verdaderamente magia es un ritual para alcanzar el Sagrado Ángel Guardián. ¿Cierto? Ya después todo lo que atañe al estudio de cómo es atravesar el abismo es algo que va a ser guiado por el Sagrado Ángel Guardián, ¿no? Entonces, por eso él no pone como una instrucción así clara de cómo atravesar el abismo. 1, llene un cáliz de vino. 2, tómeselo. 3, acuéstese a dormir. No, no vamos a encontrar como una explicación de cómo atravesar el abismo, ¿no? De cómo acceder a la experiencia de las séfiras más altas, sino que él solamente nos dice, estas son como unas de las instrucciones para llegar hasta este símbolo o esta emanación, que es la 6. Entonces hablamos de eso, cada una de las séfiras está asociada a un planeta, por ende a una energía, a un color, a un sonido, a una vibración energética completamente distinta, cada una. Hay unos puntos que son medios, unos match, que son los 22 senderos, cada uno de estos 22 senderos son las letras que le dan forma al universo y a la realidad tal cual como es y a la realidad que nosotros percibimos, ¿no? Entonces, ese es las cartas del tarot. Creo que Crowley explica todo el glifo cabalístico a través del tarot de Tot. Entonces, quienes tengan la oportunidad de adquirir el tarot de Tot, es una muy buena carta, son un muy buen mazo de cartas, tienen cosas muy interesantes y si se sienten perdidos, pues les invito a adquirir este maravilloso libro, que es el libro de Tot, que considero de nuevo es la extensión o es como meterle esteroides a Magia en Teoría y Práctica. Entonces acá todo lo que nos está explicado en Magia en Teoría y Práctica, este man lo explica acá, cómo utilizar las cartas, cómo entender cada uno de los senderos, cómo explorar el árbol de la vida a través de el tarot con sus colores, vibraciones, olores y sabores. Todo acá contenido en este maravilloso libro. Este es la edición de Luis Cárcamo, considero que es como la mejor. Hay otro que vuela por ahí en las redes sociales y vuela por ahí en Scribe y otras cosas, que es como El espejo del alma, que es otro libro muy importante en el estudio del tarot de Toto, en el estudio de los 22 senderos del árbol de la vida y de cómo recorrerlos, pero este libro lo que tiene es de que es un poco más adivinatorio, digamos que para las personas que se quieren concentrar en cómo explorar ese tarot, en el tema de la adivinación, pues tenemos el espejo del alma, si queremos concentrarnos a un nivel iniciático, cómo explorar el tarot, está este. ¿Listo? Les recomiendo este libro, el libro de Tot de Aleister Crowley, y trabaja en conjunto de este monstruo mamotreto del libro, Magia en Teoría y Práctica. Como otra forma que podemos entrar a explorar o entender el viejo y confiable glifo cabalístico, lo contamos con, bueno, esta es una edición personal mía, con el viejo y confiable Liber 777, que es donde vamos a encontrar todas las correspondencias. Liber 777, listo. También escrito, bueno, no está escrito al 100% por Crowley, porque lo que hace Crowley en este libro es hacer una compilación de miles de referencias y asociaciones. Entonces, él, por ejemplo, podemos encontrar qué plantas sagradas, qué plantas o más bien medicinas ancestrales o alucinógenos están asociados a cada una de las esferas del árbol de la vida, qué animales, qué cartas del tarot, qué deidades, qué dioses. Entonces acá encontramos todas estas asociaciones y este considero que es el libro que todos los magos telemitas utilizamos para hacer magia en todas sus presentaciones habidas y por haber. El Liber 777, obviamente, hay más métodos de explorar la cábala. Uno de esos métodos, pues, es la gematría, que es el estudio de los números. Quienes quieran lanzarse a la experiencia, este es el libro, el Sefer Sefirot, que es también un texto que copila Aleister Crowley, no lo escribe completamente. En este libro podemos explorar todas las relaciones numerológicas que se le pueden llegar a asociar al glifo cabalístico o más bien a la realidad que nosotros percibimos, ¿no? Porque creo que es muy importante y en uno de estos dos ensayos, o no recuerdo si es en el 777,
que tiene 2 ensayos al inicio, nos habla de que hay una realidad, está como la realidad y la realidad, y nosotros estamos en la realidad, como los Simpsons, ¿no? Entonces, el 777 nos ayuda a explorar la realidad y la realidad. Entonces, para eso es este libro. Y obviamente, yo sí, en algún momento, si están en mi disposición o en la de ustedes, podemos entrar a explorar este maravilloso libro, que es el Liber 776 y medio, De que es Sherman. una muy buena exploración, o más bien es una muy buena actualización del Liber 777. Es decir, todas estas tablas de correspondencias de deidades, donde encuentro a qué Goetia está asociado a qué Sefirá o esfera, o como ustedes la llamen, emanación del creador, están acá. Qué entidades, qué Goetias, qué planos de existencia, que mejor dicho está de todo, tío. Acá encontramos Listo, correspondencias Frater. astrológicas, todas habidas y por haber. Entonces, adicionalmente, este libro también, prácticamente todo lo que les estoy hablando, realmente no proviene de estos 2 libros, sino que proviene de los ensayos finales del Liber 776 y medio, que es una muy buena explicación del proceso cabalístico y de cómo utilizar este libro y de cómo utilizarlo directamente en ceremonias rituales. Entonces, ahí les dejo como una muy buena bibliografía, una muy buena introducción acerca de cómo entrar a explorar un poco el mundo de la Cábala. Creo que no nos Bueno, concentramos en más cosas. aquí vamos a aterrizar un poco toda esta información que usted nos ha dado, Frater, este glifo que ustedes están viendo aquí, estas 10 círculos, estas 10 céfiros de colores, hace referencia los principales a planetas, a los 7 planetas ptolomeicos. ¿Sí? Hay 3 céfiros que quedan fuera, pero vamos a explicarlo así de manera rápida. Estos 7 planetas ptolomeicos, pues es la Luna, es Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y bueno, estos son como los 2 planetas ptolomeicos. A partir de eso, también tenemos los caminos entre ellos, que son las 22 letras del alfabeto hebreo o los 22 arcanos del tarot. Por eso, dentro de las tradiciones esotéricas, siempre se ha hablado que astrología, cábala y tarot representan un conjunto de conocimiento. No se puede conocer uno sin el otro, los 3 son muy compatibles. A partir de esto, los textos que el Frater nos estaba comentando, del 777, representan un trabajo dentro de Telema que implica una organización simbólica del universo. Entonces, por lo menos tomamos la Cefiro de Geburá, que es la que está en rojo, que hace referencia al planeta Marte. Entonces, el planeta Marte tiene un color, tiene unos nombres sagrados, tiene unas plantas, tiene unos inciensos, tiene unas piedras, ¿sí? Tiene un montón de correspondencias, unos dioses, etcétera. Todos están en el 777. Entonces, a partir de eso, si yo quiero hacer un trabajo con Marte, ¿sí? Lo que voy a hacer es irme a mi 777 y ver todas las correspondencias. Entonces, puedo ver que por lo menos, ¿qué les digo yo? Que la ortiga es una planta que podemos relacionar con Marte, que el rojo es una de los colores, la sangre, la fuerza. Y a partir de eso, ver todas las correspondencias que yo puedo tener de Marte para utilizarlas y aterrizarlas de manera práctica dentro de mi ritual. Y lo mismo pasa con los otros planetas, con Venus, con la Luna, con Mercurio, y a partir de esto empezamos a entender la manera práctica de aterrizar este tema de la cábala. Aquí este trabajo lo que representa es como una especie de fichero, va a decir Crowley, una especie de fichero donde yo empiezo a organizar el mundo, ¿no? Mis experiencias personales también, ¿no? Las experiencias de enfrentamiento y de fuerza que tengo a veces en mi vida diaria las puedo meter en Marte. Las experiencias ya sobre el empoderamiento de mí mismo las meto en el Sol, en Tiferet. Mis experiencias con la familia, mis relaciones emocionales las puedo meter en Netzah, que es Venus. Entonces, a partir de eso, el árbol de la vida nos va a permitir organizar el universo y darle una coherencia, no solamente al universo, sino a los otros sistemas de conocimiento que hay. Hay muchas relaciones de los trabajos hasta de Kenneth Grant, varios otros ocultistas que han tomado el árbol de la vida y han organizado diferentes sistemas para poderlos entender y darles vida con el árbol de la vida. Entonces, bueno, esto nos da para un tema muy amplio, como ustedes se pueden dar cuenta. La cábala es una ciencia y una filosofía bastante amplia.
Aquí Guillermo nos dice que gran charla, me gustaría que hubiera un curso de cábala. Bueno, sería bueno también en este momento que estamos en este proyecto de organizar algunos talleres alrededor de la difusión de Telema, que podamos organizar algunos talleres con el Frater, no sé si se anima. El audio, Frater. De nuevo, sí, claro, yo puedo estar en la disposición de dictar unos talleres de geometría, del Liber 777, todas estas correspondencias, un poco de exploración más profunda de cada una de las cosas que hemos hablado hoy, de los senderos, que en este momento por si les estoy enviando algunas de las imágenes que utilizamos, tratar de explorar a nivel teórico la cábala, el árbol de la vida. Hay muchos temas de los que no hablamos. El árbol de la vida no solamente se puede dividir en mundos o en partes del alma, sino también en los diferentes pilares y cómo se comportan, cuáles son sus venenos y cuáles son sus antídotos, cómo aterrizo esto a la astrología sideral, cómo lo aterrizo a la astrología tropical. Estas son cosas a nivel teórico que se pueden explorar. Claro está, podemos hacer unos cursos de cábala bien interesantes. Telémica, yo no enseño nada de cábala ortodoxa, entonces nos lanzaríamos a una experiencia netamente telémica a la cábala teórica. Genial, Frater, muchas gracias. Bueno, pues entonces los invito a todos a estar pendientes de nuestras actividades. Vamos a estar pensándonos esto de organizar un taller alrededor de una introducción a la cábala. Como ustedes se dan cuenta, es muy importante la cábala dentro de este contexto de trabajo telémico. Vamos a estar realizando estas exploraciones con el Frater, vamos a charlar para poder aterrizar un taller, que nos permita, bueno, dar este enfoque, el tema de la geometría, el tema de la Merkaba, el tema de, bueno, hay muchas cosas que explorar en la cábala. Sí, señor. Y las letras, ¿no? Pues también Y las letras, hay claro. algo muy importante, y es de que Crowley en todo magia y teoría práctica, que es la tercera parte de este libro, que es algo en lo que él no se concentra mucho, y es de que él habla mucho de cómo se comportan las letras en la creación, las letras hebreas, y considero que también es otra cosa que quedó acá, que queda vacía, pues que por tiempo no nos da para hablar más, pero entonces es algo que también se puede entrar a explorar en otro curso. Claro, claro, en estos tienes razón. Vamos a seguir con este trabajo, vamos a seguir explorando, haciendo charlas, tanto nuestras charlas que son abiertas a todo, como los talleres que ya hacemos pues, en un contexto más privado, pues para que la pedagogía realmente nos dé resultado. A veces es muy complicado entre tantas personas poder puntualizar este tipo de información. Entonces, bueno, los invito a estar muy pendientes alrededor de nuestras actividades, lo que estamos manejando en nuestras redes sociales. Vamos a estar haciendo más charlas abiertas, vamos a estar realizando y creando más talleres para las personas interesadas en todos estos temas. Y bueno, no sé, dejamos hasta aquí. No sé si de pronto hay alguna pregunta como para cerrar, antes de cerrar. Yo les he llenado el grupal de, de imágenes que considero que son medio infográficas acerca de lo que hablamos el día de hoy, en imágenes un poco al resumen. Entonces en el grupal, quienes tienen acceso al grupal, ahí les envío un poco. Entonces, dado caso, me escriben y les hago llegar las imágenes si alguien no las tiene. Y ahí están. Listo, Entonces, Frater. los caminos, como que una de las principales correspondencias al árbol de la vida, los mundos, lo que les hablé del nombre de Dios, que son como las partes del alma también, cartas del tarot. Bueno, ahí les envié como algunos glifos cabalísticos para que puedan tenerlos también ustedes ahí en su poder, para que se lancen a la experiencia de entender un poco de qué estas locuras de las que nos habla Crowley. Entonces yo creo que no hay más por decir el día de hoy. Frater, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido muy amena esta explicación necesaria. El tema de la cábala nos brinda realmente alcances inimaginables en el trabajo mágico espiritual. Da para muchos más temas, espero que lo volvamos a tener por acá, charlando sobre estos asuntos y pues ampliando este proyecto de divulgación de Telema en habla hispana.
Les agradezco a todos los que se han conectado, el interés que han tenido en este proyecto, pendientes a nuestras actividades y bueno, siempre abiertas preguntas y todas las cosas que puedan salir en nuestro chat y en nuestras redes sociales, ustedes pues pueden comunicarse. Entonces, les agradezco a todos. Que tengan buena noche. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Listo, que así sea. Gracias a todos y todas por estar el día de hoy. El amor es la ley, amor Feliz bajo noche voluntad. Que así sea. Y feliz sábado. y feliz sábado.